Seguimos aquí en Lejanías Desatadas, este programa que hemos creado para poder generar en esta nueva situación mundial una nueva conexión, y hemos descubierto de que deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Empezar a tener conversaciones con gente de distintas latitudes, con gente de distintas culturas, investigadores, y empezar a- a generar un movimiento, un impulso nuevo frente a la cultura, frente al conocimiento, frente a las artes. Y ahora estamos con Sofía Abarca y Fernando Vallejos hablando sobre sus investigaciones en Rapa Nui. Hemos tenido una gran primera parte, y tú ahí tienes un cava cava. Sí, bueno, sucede que quedamos, Sí, y eso es Fernando nos importante. estaba hablando de cómo él intentaba dilucidar esta como metamorfosis Claro, de la exactamente. expresión. Cómo se eh, va como contemporanizando el mismo repertorio, la misma pieza, y entonces va yo ocurriendo en su contemporáneo. Sí. quería como complementar lo que Fernando estaba diciendo con dos ideas. Ujú. La primera es que esto tiene que ver con una necesidad de reafirmar una identidad. Cuando digo reafirmar una identidad, voy al hecho histórico de que este pueblo tiene a su haber una cantidad impresionante de capítulos muy dolorosos. Sí. Guerras tribales, hambrunas, esclavitud, muerte. Y bueno, dentro de los capítulos más álgidos están las casas esclavistas que decapitaron la cultura llevándose a los sabios lectores de su cultura, las pandillas rongorongo, y a los líderes, ¿ya? Así Entonces es. se pierde toda una base cultural. Entonces cuando uno ve en este pueblo ese ímpetu por tratar de hacer del modo más estético y más espectacular estas presentaciones de sus formas culturales, cualquiera que sea, poniendo este acento de ancestralidad, muchas veces exagerado y muchas veces eh, inexacto. De lo que estamos hablando es de la necesidad de agarrar una identidad como una tabla de salvación para cómo ellos se definen a sí mismos. Ujú. Eso es Es muy importante lo que tú acabas de decir, muy importante eso. lo primero que quería decir. Sí. Y la segunda idea que quería compartir respecto a lo que Fernando estaba diciendo, complementando, digamos, lo que él eh, nos compartía, digamos, es el hecho también de que estamos hablando de una isla, de un lugar, casi de una heterotopía, que no tiene ningún otro recurso que no sea el turismo. Entonces, de alguna manera, todas sus formas culturales adquieren una forma que también tiene un acento a propósito para generar interés del turista Mm. para poder convertir esas formas de arte y esas formas culturales en un medio de sobrevivencia. Sí, en el mundo hasta antes de la pandemia eh, era la alternativa, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo A han Es muy pasado mí, estos interesante meses? porque Sí, ¿qué ha pasado existe a ver, acá en Rapa Nui existen tres términos que son fundamentales para la cultura, en la definición de la cultura. El mana, que está Ajá, relacionado al poder, correcto. a esta energía creativa, a la que tiene que ver como con las cosechas, con el arte, con el pensamiento, con todo lo que se genera, el mana. El mana es lo Luego primero. está el concepto del tapu, que es el que regula todo lo que sucede, son las prohibiciones, son las reglas, los límites. Y el Eso es el, tercero es el perdón, manga. Y el humanga tiene que ver con que yo pongo a disposición de los demás mis propias habilidades, mis propios bienes. Entonces,
es fundamental en esta crisis. Estos tres elementos han entrado a adquirir el antiguo significado que tiene que ver con la sobrevivencia. El poder de generar cosas, el respetar las prohibiciones y el compartir lo que se tiene. Correcto. Mana, tapu, humana. Qué bonito. Qué Qué bonito esa triangulación. Sí, muy bien. Yo también quería hablar un poco del tema del multiculturalismo o de cómo una cultura sin querer se va volviendo un objeto donde se entremezclan muchas cosas. O sea, de hecho yo me acuerdo en el libro Riu, tú haces una cita que creo que es como del año 66, Sofía, donde alguien publica algo en una revista, en donde creo que fue un periodista. Escobar, un periodista de apellido Sí. Escobar. Que dice como que en 1 o 2 años Rapa Nui ha aprendido como a sacarle provecho, no sé, a la proyección folclórica, una cosa así recuerdo más o menos. Él usa una expresión que es algo así como que rehacen el mismo espectáculo que él había visto 2 años atrás, pero lo han disfrazado de ancestralidad. Claro. Entonces, claro, uno podría decir que nosotros obviamente no podemos juzgar a una cultura que no le quedó otra opción más que sacarle provecho al turismo. Sin embargo... No son juicios, para nada, son por supuesto. observaciones objetivas respecto a su evolución. Sí, por supuesto, sí estamos de acuerdo. Sin embargo, obviamente, el hecho turístico y el escenario es también el lugar en donde se han germinado otras expresiones que obviamente yo por mi vereda tampoco me atrevería a juzgar, sino que más bien aparecen para cumplir algo, hacen algo, cumplen una función dentro de la cultura, como es el caso del Joko. Y en ese sentido yo siempre me hago una imagen virtual en donde hay una cadena como de ADN, que es donde está toda la información, ¿cierto? Uh-huh. Toda mi historia, mi memoria, siempre me hago esa imagen virtual de una cadena de ADN en donde con las racias esclavistas, con la lepra y con todas las situaciones trágicas, ¿cierto?, que ha vivido la cultura Rapa Nui, de esa cadena de ADN han salido, se han destruido eslabones de esa cadena, y la pregunta siguiente es ¿cómo hacemos para insertar estos eslabones, estos pedacitos de esta cadena de ADN que desaparecieron, que se destruyeron o que alguien los destruyó? Y yo creo que es en ese contexto en donde empiezan a aparecer estas nuevas formas, que yo creo que es eso, una nueva forma de relacionarme con el material sonoro o con mi patrimonio sonoro, y que cumple una función o que cumple un objetivo para mí hoy día. ¿Me entiendes? Y así como lo tiene hoy día, lo ha tenido en cada momento en que ha aparecido una nueva versión, por ejemplo, de un patautau, de un kaikai. Entonces, yo creo que ese es como el panorama que me hago yo respecto a esa última pregunta. Sí, qué bonito. Es como un acto de resistencia también para poder contener y mantenerse dentro del flujo de la cultura, ¿no? Del río, claro, o sea, de ese mana, de esa energía creativa que tiene que estar ahí, digamos. Que uno tiene que estar ahí sintonizado. Es como sí, claro. buscar el modo contemporáneo para poder mostrar o decir esto soy yo, ¿no? Sí, claro, y aparte que a mí o sea, no es ilógico mencionar que hoy día tenemos acceso a información por todos lados. O sea, tenemos YouTube, tenemos videos, grabaciones, las cosas dan vueltas, pero de forma muy rápida, ¿cierto? Muy rápida. Y yo creo que en esta necesidad de reconstruir esta cadena de ADN ¿cierto? Está también, yo creo, una conciencia que tiene que ver con una cultura que es polinésica y que tiene hermanos culturales también en otras latitudes, que
que se define. Fernando, Déjame, tú espérame un dijiste cachito. delante, hiciste una pregunta bien interesante, Fernando. Dijiste, ¿cómo se llenan estos vacíos culturales Ujú, que han ido ujú, quedando a través de su historia? ujú. Una de las formas, a través de los cantos sobre todo, que uno puede observar, es que aquellos términos, aquellas palabras que se perdieron, el pueblo Rapa Nui ha mirado, digo yo, de reojo a sus hermanos de Polinesia. Entonces toma Exacto. una palabra prestada del tahitiano, una Y va, palabra Sí, claro. prestada y va del hawaiano. completando, claro, Exacto. Claro. Y que no es, no Todas, es. todas estas lenguas tienen un origen, una raíz protopolinesia. Por lo claro. tanto, son similares. Entonces, es bien interesante esto, porque, bueno, y ya ves como estas islas son un gran tejido cultural que tiene un comienzo hace 3.000 años atrás, con las primeras migraciones tempranas del Pacífico, digamos, salidas desde el sudeste asiático. Por lo tanto, tú vas dibujando el camino de las islas hasta llegar a Rapa Nui, que teóricamente era la última excursión polinésica, pero que ahora sabemos que la última es la isla Mocha, frente a Concepción. Imagínate. Bueno, tú vas viendo que el lenguaje es una de estas hebras que conducen, digamos, las líneas migratorias. Ujú. Entonces, de modo muy inteligente, el pueblo Rapa Nui, aquello que perdió, va y lo rescata tomándolo prestado de sus hermanos. Eso Exacto. es muy Yo, interesante de observar. yo creo que ahí también pasan dos Bueno, cosas, que una es el gusto que todos tenemos, que algo nos guste es inevitable, ¿cierto? Y por otro lado es la conexión como de hermandad cultural que yo puedo tener o que ellos podrían tener con aquello que estoy escuchando. O sea, sin ir más lejos, se me viene a la cabeza el tema del Sausau, ¿cierto? Que nosotros tres también manejamos esa historia de un barco que llega en donde es una fecha que circula entre 1935 y el 39, depende de quién lea uno, es que el año que le pone el año en que llegó el Sausau a la isla, ¿cierto? Pero más o menos entre medio de esos 4 años fue. Y es una canción, finalmente, es una canción, así como puede llegar cualquier canción a cualquier lugar del mundo. Llega esta canción, les gusta, es entretenida y entra en la cultura, y así también el concepto de Sausau fue cambiando. De hecho, sin ir más lejos, creo que Margot Loyola usa el término de Sausau cuando decía voy a ir a un Sausau, como si fuese una reunión. una reunión, Entonces, claro. ¿me entiendes? Entonces pasan cosas. Ahora, Y respecto a eso, hagamos la aclaración de que la S, para empezar, no existe en la lengua sí, claro, Rapanui, entonces sí, claro, difícilmente podría ser Rapanui. exacto. Es un Ahora, canto de origen samoano. exacto, entonces, ¿a dónde quería llegar? Que es algo que viene pasando ya hace muchos años, ¿cierto? Que hermanos polinésicos llegan a Rapa Nui, y por otro lado, que es algo que no ha dejado de pasar, y siguiendo con esta idea de reconstruir esta cadena de ADN, es pertinente mencionar esta idea de pregunta, es decir, si ellos lo tienen, yo soy polinésico, también soy maori, como ellos, entonces quizá yo también tuve esto, quizá yo también debería tenerlo, quizá en algún momento existió. Obviamente yo no sé si las personas se hacen ese tipo de preguntas, ¿cierto? Son cosas que ocurren de forma espontánea finalmente, pero, pero yo creo que es válido también pensarlo, cómo mis culturas hermanas y yo que tengo una cultura que fue descabezada, digo, bueno, yo también soy parte, soy polinesio, soy maori, ellos son mis hermanos culturales, entonces yo también podría tenerlo, ya, hagámoslo, y es entretenido y a la gente le va a gustar. Entonces son cosas que también no hay que dejar de pensar que no pasan pensadas, ¿cierto? Sino que también ocurren de forma espontánea, finalmente. La cultura es dinámica Sí. Es y que así es. ese mismo mecanismo que tú describes es el que ha ocurrido en algunas comunidades andinas, por ejemplo, Claro. o en algunas comunidades huilliche, donde Ujú. de pronto miran su ADN y ven todos esos vacíos, los van llenando con lo que ven de sus hermanos, digamos, Sí, claro. cercanos. Pero Y fíjate que esto no solamente ocurre entre grupos, digamos, por decirlo así, con características culturales similares. Me acordé, no sé por qué, de la ¿ah? lambada, Muy bien, sí. que resulta ser un Es un, tremendo baile hipercontemporáneo y que todo el mundo bailó,
y que sucede que era un canto de lamento andino, Es eh, una saya de los transformado. carcas. Claro. Claro. Claro, por supuesto, Sí. o nosotros, nuestra misma cueca, hacer Claro. las De hecho, comparaciones, digamos, y seguir el hilo conductor hacia atrás. Yo creo que la Sí. característica de la cultura en sí es que es viva. Y cuando uno asume que la cultura es viva, la cultura entonces debe asumirla también como algo mutante, como algo que se transforma, sí, como claro. algo que está en constante movimiento. Por lo Claro, tanto, creo exacto. que es válida esa búsqueda también, De que hecho, tiene que ver con la identidad. se me viene también a la mente un recuerdo también, pero de un viaje que hicimos con Débora por Titicaca, en donde ahí también está la isla de los Uros, ¿cierto? Y a ti te venden este paquete de turismo vivencial, ¿me cachai? En donde tú pareciera que pagas por ir a ver personas que viven detenidas en el tiempo. Y eso a mí me produjo muchas contradicciones, porque, bueno, obviamente para ir pagué, Hay que pagar. pero hay que pagar, Hay claro, que para pagar, poder claro. estar ahí. Sin embargo, independiente de eso, llegamos a estas islas y la persona que nos recibe en estas islas flotantes de Totora que están sobre el Titicaca, la isla de los Uros, la persona que nos recibe tenía mi edad. ¿Sí? Entonces, yo decía, esta persona es mi contemporánea, ¿me entiendes? Nosotros deberíamos ser capaces de vincularnos de forma, no sé, paralela, normal, espontánea, sin este velo en que se convirtieron, de que yo pago por ir a verlos. Y yo me acuerdo que ellos nos pidieron que nos pusiéramos su ropa, su atuendo, ¿me entiendes? Y la verdad es que yo estaba tan como conmocionado que con Débora no lo hicimos, porque no nos parecía que fuese necesario hacerlo. Y nos hacen entrar a sus casas, ¿cierto? Como a sus rucas de Totora, y adentro de la ruca tenían televisión, tenían radio, tenían DVD, tenían la foto de la cruz de Jesucristo, un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, y tú dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿cómo se adecúa? ¿Qué te muestran? ¿Qué cosas no? Sí. No Pero sé. eso, fíjate que ayer en un programa anterior me tocó hablar con un francés. Y este francés planteaba la otredad, pero la otredad desde los europeos, porque los europeos se miran y miran a Portugal, miran a España, miran a Francia, miran a Inglaterra, y sus otros hablan otro idioma, pero son iguales. Están todos en una igualdad de condiciones. La otredad en Latinoamérica es una otredad que tiene una distancia ideológica, política, cultural, de Sí. clase social, de superiores y sometidos, en fin, nuestra otredad es una otredad muy distinta, como que hay seres arriba, seres abajo, en fin, es otra condición. Entonces de pronto, claro, yo siento que, y quizás me estoy metiendo en la pata de los caballos, pero ustedes deben tener una opinión mucho más sabia que yo al respecto. Y es que quizás esta actitud o esta necesidad de decir esto soy yo, responda también a ese impacto que se produce, al menos en nuestra relación con el otro. Es decir, que el otro viene acá y me invade, el otro viene acá y me compra, el otro viene acá y quiere todo de mí, el otro viene acá. ¿Me entienden a lo que me refiero? Y, Sí, y- claro. y hay una resistencia que no es una resistencia al sistema como nosotros de pronto también podemos eh, capturar, sino que es una resistencia al otro, que es distinto y que viene acá y que yo le vendo. No sé, o esto soy yo y me he visto y esto soy yo, entonces tú tienes que ser como yo, entonces tú te tienes que vestir. ¿Me entiendes? Yo creo, No sé, voy a ser muy breve, quizás la Sofi también puede puede decir tener algo al alguna idea. respecto, pero yo creo que hoy día mi sensación, mi reflexión es que hay un punto de inflexión
en donde hay una comunidad que quiere establecerse, decir esto soy, aquí estamos, seguimos vivos, ¿cierto? Pero como en una conversación allá en la isla con la Sofía yo decía que, sin embargo, el orgullo puede anestesiar tu conciencia planetaria. Y que ahí es donde el límite es súper delicado. Es súper delicado. Porque, mira, wow. porque está bien, es necesario, ellos lo necesitan, está bien, pero eso no puede ser una valla, una muralla para relacionarte con el otro, y dejarlo a un costado, ¿cachai? Y yo creo que para poder saltar esa valla o esa muralla, tienes que tener también mucha paciencia, mucha sabiduría, y dejar que a lo mejor el tiempo te vaya abriendo las puertas, ¿me entiendes? Y hay gente que lo comprende, hay gente que no, pero sí me ha pasado eso, por lo menos a mí hubo un momento en mi experiencia como de trabajo de campo que estaba muy escondido en primera instancia, solo observando, intentando no hablar nada, ¿cierto? Y de hecho me acuerdo en una conversación el año pasado con el tío Nito, en unas conversaciones larguísimas donde los cigarros y el whisky son primordiales. En un momento el tío me dice, deja de esconderte, weón. Deja de esconderte, porque te hace mal, así como con esas palabras. Y yo dije, ya, o sea, hasta aquí llegamos y aquí tiene que empezar otra forma de relacionarse con la gente, porque ya ese orgullo, esa barrera que ponen al frente tuyo, ya, hay que dejarlo a un costado nomás y ir conversando pacientemente con las personas, y hacerlo nomás, lo que uno cree que tiene que hacer. Me acordé, Fernando, me acordé de la conversación que tuvimos el otro día. Osiel, conversábamos, Fernando y yo, acerca de una cultora polinesia que plantea una tesis desde la descolonización de las artes. Entonces yo le decía a Fernando que a mí me parecía que el término aquel era muy fuerte y era muy determinante, y que me parecía que era incluso una palabra que está usada para la discriminación en dirección opuesta también. Entonces, cuando uno habla de no discriminar al otro, que tiene que ver con la otredad que tú estás preguntando, Ciel, esta no discriminación tiene que ser para ambos lados. Recíproco. Sí, claro. Nosotros cargamos con esta cruz hace 500 años de ser como los colonos, como sí, claro, ser los invasores, los conquistadores. Yo digo, perdón, yo soy la Sofía Barca, yo nací en Quillota, yo me relaciono con la gente de igual a igual. Yo no tengo nada de colonialista, yo no he venido a imponer absolutamente nada, he venido a observar y a poner a disposición las herramientas y los conocimientos que la vida me ha dado. Y las personas que han trabajado conmigo han aceptado este intercambio, pero hay algunas también que lo rechazan, y en ese rechazo es donde yo veo que está esto de no hacer el equilibrio, es decir, yo desde la mirada indígena, como un ser con esta chapa indígena, que es solo una chapa, es una persona igual que yo, igual que tú, igual que tú. Desde esta chapa me permito mirar al otro como un otro diferente. Entonces, creo que palabras como descolonizar, me parece que son términos que tienen un acento un poquito malintencionado y que más que generar vínculos, dividen y hacen que algunas personas que están buscando una identidad y no la tienen muy fuertemente arraigada, se valgan de esto para decir, es que yo, pobrecito de mí, he sido colonizado. Claro, desde ese lado puede funcionar. Lo que pasa es que como para explicarle un poco a Losiel también en dónde está el concepto, a lo mejor tú también lo leíste, que es
es un texto que se llama A descolonizar las metodologías, de una No lo investigadora, recuerdo. es una investigadora maori que se llama Linda Tuhiwai Smith. Ujú. Y, y yo creo que ella usa en parte el término como a descolonizar las metodologías en relación a, como mencionaba también la Sofía, el pecado que nosotros hemos tenido que pagar de aquellos que desarrollaron sus investigaciones de forma Colonizadora. colonial, colonizadora, de forma Exactamente. colonizadora, ¿cachai? Exactamente. Y Y fíjate que, que y que esa visión se plasma en sus sí, investigaciones, cosa que hoy día no sabemos que no podemos hacer y que además de eso lo estamos haciendo, ¿cachai? sí. Yo creo que Que, el concepto que se está como instalando hoy día como para poder, para que no sea tan violento, digamos, mm, eh, se usa el concepto de la deconstrucción. Es decir, estas diferencias o estos estatus o estas cosas, eh, hay que ir como desintegrándolas sistemáticamente hasta que podamos establecer una conexión o una relación mucho más limpia, digamos, ¿no? mm, No sé, mm. pero descolonizar, claro, eso es un poco violento de pronto, ¿no? Es un poco Sí, violento sí. y tiene toda una connotación política, histórica, sin duda. O sea, estamos todos heridos porque finalmente también eh, nosotros nos sentimos colonizados, pero cuando estamos frente a estas investigaciones, sentimos que nosotros somos los colonizadores. Entonces, Claro, eh, claro. Yo desde aquí en esta Ahora, pieza me siento colonizado y cuando llego allá soy yo el colonizador. Entonces, como... claro, entonces cargamos con muchos ahora pecados que... Sí, lo irónico de este sí, juego es que nos relacionamos todos desde una naturaleza mestiza. Somos todos mestizos, de totalmente, alguna manera. totalmente. Y además Todos somos mestizos. fíjate que una vez Entonces, yo creo que lo que nos iguala es el mestizaje. Entonces sí, nosotros ya no deberíamos usar esos términos, ya no porque Claro, deberíamos. Sí. yo creo que por ahí va la cosa. Sí, sí, fíjate claro. que el Horacio Durán una vez me dijo una cosa muy bonita. Me dijo, oye, al final todos somos consecuencia de la misma historia, así que tenemos que asumirnos tal cual. O sea, estamos viviendo este presente Sí, y claro. todos somos consecuencia de esta historia. Por lo tanto, aquí no hay ni ganadores ni perdedores, no hay ni nada. O sea, aquí estamos todos en lo mismo. Y eso yo creo que... Chicos, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí. Voy a perder la conexión en unos segundos. Ah, ya, no, Mm, pero muy bien. Yo quería ir cerrando y de verdad que les agradezco muchísimo. Partimos con las cosas más tradicionales, un poco desentrañando, pero también esto de esta discusión o esta manera también yo siento que es el aporte que uno tiene que hacer al mundo hoy. Hoy, ya no desde el folclorismo, ya no desde el purismo, sino que desde una mirada objetiva, de una mirada honesta, con todas las contradicciones que cada uno ha vivido en sus experiencias y con todos los aciertos y con todas las develaciones sí, de una sabiduría, porque finalmente cuando uno hace estos trabajos, lo que hace es también sanarse uno, ¿no? Y, oh, y aprender. Sofi, Sí, no se ha ido la conexión, no todavía se está ha ahí. ido. Todavía está Pero ahí. está bien, yo les agradezco muchísimo eh, esto que hemos hecho y esta conexión desde la isla de Pascua, de Rapa Nui, y contigo, Fernando, y poder conectarnos con Sofía. Así que reciban mi abrazo de estas lejanías desatadas y desde ahora en Rapa Nui se va a llamar el programa, espérate, ¿dónde lo anoté? Lo anoté acá. Se va a llamar, ¿dónde está? Hakamatara. ¿Mm? Haka Matara. Ya. Hakamatara, es decir, la invitación a desatarse. Desatarse. Muy bien, Sí, está oye, bien. un Bueno, abrazo. lamentablemente perdimos a la Sofi. Ella también fue una de las primeras personas que me abrió la puerta a conversar conmigo sobre todo lo que yo estaba observando, ¿cierto? Todas las preguntas que me estaba haciendo. Y ella siempre estuvo abierta a conversar conmigo. Así que nada, pues agradecido de ti, Ociel, por darme la oportunidad de conversar sobre las cosas que estaba haciendo respecto a esta cultura que es bellísima, donde yo he vivido experiencias valiosísimas, donde
he tenido la suerte de conocer a personas que me han abierto la puerta para poder entender cosas de forma espontánea, honesta, en fin. Así que, Bien. nada, agradecido nomás de esta oportunidad de poder conversar y vamos a seguir conversando aquí o en cualquier parte de las casas de... Y seguramente vamos a abrir otro momento donde podamos hablar de repertorios, así también como lo hicimos recién. Claro, Así que muchas gracias, Fernando. Un abrazo para Sofía, tú te comunicas con ella. Y eso. acá dejamos hasta aquí el programa de hoy con Lejanías Desatadas. Un abrazo. Chao, Chao, chao. chao.